Meta Asesores, empresa de consultores especialistas en gestión empresarial para pequeñas y medianas empresas. Buenos días, mi nombre es Mario Ernesto Torres de Meta Asesores. El día de hoy queríamos compartir con ustedes un tema de actualidad que tiene que ver con esas nuevas formas de trabajo fuera de la oficina. Por eso preparamos esta charla de cómo organizarnos para trabajar desde espacios diferentes de la oficina, todo lo que requiere un diseño de esquemas de teletrabajo. Para eso hay que mirar algunos datos, y es que antes de la pandemia, en el 2019, en un estudio que publicó Celsa, más de 3 millones de personas estarían en capacidad de teletrabajar, ¿cierto? Por las condiciones de sus cargos, por la forma en que hacían las cosas, por lo que implicaba sus interacciones a nivel interno de la organización. Otro dato importante es que el 69% de los trabajadores están a favor del teletrabajo basado en resultados. O sea, no es, como decimos vulgarmente, que paguen horas nalgas, sino que nos exijan unos resultados, se dan esos resultados y se dedica el tiempo al logro de esos resultados, seguramente optimizándolo para que pueda ser mucho mejor. Lo otro es que el 66% de trabajadores de las áreas de tecnología, de servicios financieros, de ventas, de servicios profesionales, de mucha parte del negocio, prefieren el teletrabajo, y eso se vio reflejado en lo que implica ahora es el tema del COVID y las consecuencias que trajo para mucha gente que tuvo que desplazarse a sus hogares a trabajar. Muchos de esos profesionales quisieran permanecer en ese estado. En la agenda tenemos algunas etapas, unas generalidades y unas etapas de un proyecto de teletrabajo. Los vamos a mirar de forma muy rápida. Lo primero es, ¿qué es el teletrabajo? Pues es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o de prestación de servicios a terceros utilizados como soporte la tecnología de información, ¿cierto? Sin requerirse la presencia física del trabajador en su sitio. Eso es parte del articulado de la ley 1221 del 2008, que es la ley que regula todo el tema del teletrabajo en Colombia. Precisamente mirando ese sustento legal tenemos que tener claros varias cosas. Primero, que hay una ley que es la 1221 del 2008, que es la que abarca las condiciones del teletrabajo, las relaciones entre el empleado y el trabajador, etcétera. Hay un decreto 884 del 2012, que es el decreto que reglamenta toda la ley 1221, en donde se mira todo el tema de las relaciones entre empleadores y teletrabajadores en el sector público o privado. Ahí no se está hablando específicamente de alguno de los dos, sino de los dos. Y hace poco salió la ley 2088 del 2021, por medio de la cual se reglamenta lo que es el trabajo en casa. Un punto importante: teletrabajo y trabajo en casa no es lo mismo. Teletrabajo y trabajo en casa se diferencian por dos cosas principalmente. Primero, por la temporalidad. El teletrabajo puede ser permanente. El trabajo en casa se supone que es ocasional, que es excepcional, que es en situaciones especiales como las que vivimos ahora a través de la pandemia. Y el otro condición es que en el teletrabajo se necesita la aceptación del trabajador. Es un tema consensuado entre ambas partes. En el tema del trabajo en casa, pues prácticamente mandaban a todo el mundo sin muchas condiciones que precisamente esta ley está tratando de ordenar. ¿Esto por qué se da? Esto no viene ahora por el tema del COVID, eso viene desde hace mucho tiempo por varias condiciones que han cambiado en las organizaciones. ¿Y eso qué ha sido? Pues que antes necesitábamos seleccionar y contratar a las personas limitándonos a una ubicación física de la empresa, lo que estuviera cercano. Pues si estábamos en Medellín y nos interesaba alguien de Bogotá, pues no la podíamos contratar porque no vivía acá o lo tenía que desplazarlo. Si estaba fuera del país teníamos que traerlo de vuelta a casa, etcétera, ¿cierto? Ahora la selección y contratación del personal es en cualquier lugar del mundo, entonces lo que nos permite encontrar unas competencias que muchas veces pueden ser escasas en nuestra ciudad, pues poderla
encontrar en cualquier parte, no solamente de Colombia, sino del mundo entero. Antes los horarios eran rígidos, ahora los horarios se espera que sean flexibles. Las nuevas generaciones esperan unos horarios mucho más acorde a las necesidades del cargo, buscan que se les sea claridad con los resultados esperados, que se les dé la flexibilidad que requieren para manejar otras cosas adicionales al trabajo, ¿cierto? El trabajo únicamente era en la sede de la organización. Ahora se habla de freelance, de que el trabajo puede ser desde cualquier lugar, ni siquiera desde la casa, puede ser en un centro comercial, los coworking, todas estas nuevas tendencias que están manejando en la actualidad. El uso de los computadores solamente eran los de la oficina, los que proveía el empleador. Ahora los dispositivos pueden ser propios. Se habla de traiga su propio aparato y ahí tenemos que, porque a veces personas freelance yo no los puedo obligar a tener unas condiciones como las que tengo en la organización, etcétera. El sistema de monitoreo y control físico se controlaba la entrada y se controlaba la salida, lo que llamamos el empleador horas nalga, que tiene que estar ahí, entra a las 6, sale a las 6, entonces controlábamos esos tiempos, cosa que ahora lo que se busca es una evaluación por resultados de tal forma de que se comprometan más con lo que busca la organización. Las reuniones laborales eran limitadas a esos encuentros físicos, a poder estar ahí, que consumían gran parte del tiempo. Ahora las reuniones son virtuales con participación ilimitada desde cualquier lugar. En cualquier momento se pueden hacer reuniones. Ahora con las tendencias del agilismo, pues se buscan incluso reuniones cortas de 15 minutos para poder agilizar y concretar cosas que se requieran durante el transcurso del día o de la semana. Eso nos lleva entonces a empezar a hablar de la segunda parte de las etapas para el teletrabajo. Y ahí tenemos que ver que hay básicamente tres etapas: preparación, formulación e implementación. La preparación, ¿qué es? Pues conocer lo que implica esta nueva modalidad. Uno no puede meterse en algo si no lo conoce, si no ve sus beneficios, si no entiende las modalidades, si no entiende la forma en que lo va a llevar a cabo. Esto implica otras cosas: el diagnóstico, el involucramiento de la alta dirección, etcétera. Ya la formulación del proyecto como tal, o sea, ya he dado el segundo paso, que es, bueno, sí, me voy a meter, pues estoy de acuerdo con esto, entonces hay que mirar cómo son los pasos previos para poder hacer que ese teletrabajo, cuando ya esté implementado, vaya a ser exitoso. Y la implementación, que es, ya dimos todos los pasos, arrancamos con pilotos o con toda la organización, pues es más aconsejable hacerlo con pilotos, y empieza todo el esquema de formalización y refuerzo para que ese nuevo esquema de trabajo pues sea realmente efectivo, ¿cierto? El teletrabajo debe tener tres pilares, ¿cierto? Para que pueda funcionar. Lo primero es la confianza, que implica que la empresa y su esquema de liderazgo creen y están comprometidos con estos nuevos esquemas de relación laboral. Si eso no existe, es muy difícil que se dé. Uno de los grandes problemas que se encuentran en las organizaciones en estos casos es que los esquemas de liderazgo son totalmente contrarios a lo que pregona este tipo de esquemas. Entonces, hay que partir por organizar, reconfigurar esos esquemas de liderazgo para que puedan permitir este tipo de, de- de esquemas que cada vez están tomando mayor fuerza. Lo segundo es la claridad eh, entre las dos partes, entre el empleador y entre el trabajador. Y eso lo que busca es que haya lo suficientemente claro cuáles son los resultados esperados y cuáles son los mecanismos de monitoreo y verificación para poder saber si esos resultados se están dando, ¿cierto? Es una claridad entre ambos. Pues, ¿usted qué es lo que me está exigiendo y yo qué le voy a exigir? Y sobre eso, entre los dos llegan a acuerdos que deben ser totalmente gana-gana, ¿cierto? Es un compromiso ético de ambas partes que facilitan el entendimiento y el logro de los resultados esperados. Y el tercer pilar, que si alguno de estos falla, pues ya digamos fallamos en todo el esquema, es el compromiso. ¿De parte de quién? Del trabajador, de aprovechar el tiempo y la tecnología en función de unos resultados acordados, eh, porque es totalmente claro que el teletrabajo no es para todos los cargos y que el teletrabajo no es para todas las personas. Hay cargos que por su condición es imposible llevarlos a teletrabajar, y hay cargos y hay personas que por su estructura psicológica no es bueno llevarlos a teletrabajar porque les vamos a generar
unos conflictos internos que en un momento dado lo que va es a no lograrse los resultados que se pretende. ¿Cuáles son las modalidades del teletrabajo? Hay tres modalidades. Un teletrabajo autónomo, que es casi que los que hablamos, esos freelance, los que están totalmente independientes y que están en cualquier lugar y ejecutan unas tareas asignadas. Está el teletrabajo suplementario, que es como una combinación entre vaya un tiempo a la empresa y vaya un tiempo a su casa o a donde lo quiera hacer, ¿cierto? Es como uno de los puntos que es uno de los que ahora que se está retornando a esta normalidad, se está volviendo más usado el tema del teletrabajo suplementario. Vamos 2 días a 3 días estamos en casa, 2 días vamos a la oficina, a reuniones, a encuentros, a poder generar el tema de cultura, que muchas veces este tipo de esquemas, eh, por la no presencialidad, empiezan algunas personas a pensar de que el tema de cultura empieza a fallar y eso es solamente un trabajo que debe hacerse al interior bien agradable. Y está el teletrabajo móvil, ¿cierto? Aquellos, por ejemplo, los vendedores. Un vendedor es una persona que está totalmente móvil, no está ni en una casa ni en un coworking, sino que está trabajando, buscando sus clientes, visitándolos, haciendo las diferentes entrevistas, las diferentes cierres de ventas y lo hacen a través de un dispositivo que sea proveído por la empresa o que lo tenga él, y donde simplemente da reporte y va generando los diferentes pedidos que se generaron en el transcurso del día, ¿cierto? ¿Qué beneficio nos trae el teletrabajo? Pues nos trae varios beneficios. El primero es que aumenta la productividad y reduce los costos fijos, ¿cierto? ¿Por qué aumenta la productividad? Porque va a facilitar con enfoque basado en resultados que la gente se concentre en lo que debe hacer. ¿Y por qué reduce los costos fijos? Porque hay una serie de factores de costos que dejamos de hacer, caso de servicios públicos, el caso de tener un local, etcétera. Muchas empresas incluso lo están haciendo eh, casi que entregando las oficinas que tenían al ver los beneficios que han encontrado en esos esquemas de trabajo. Esto es acorde con tendencia en línea ágil y las nuevas generaciones que buscan más ese tipo de cosas. Y hay que tener muy claro qué es lo que estamos ahorrando y qué inversiones vamos a hacer, porque no es solamente los ahorros, ¿cierto? Lo segundo es que mejora la calidad de vida de los trabajadores e incentiva al equipo de trabajo, ¿cierto? Hay una cosa importante y es que ya no tengo que usar 2, 3 horas del día para desplazamientos, para prepararme, para poder ir hasta el trabajo, sino que lo puedo hacer directamente en la casa y ese tiempo puede ser utilizado en otras cosas para hobbies, para la familia, para etcétera. Y esto es alguna parte de lo que se representa como lo es el salario emocional. Lo otro es que promueve la inclusión social y esta parte sí es muy importante porque es que independiente de la condición física de la persona, puedo contratarlo. Si tiene o si está en silla de ruedas, entonces ya si voy a contratarlo en mi empresa eh, física, pues tengo que pensar entonces en las condiciones para ellos. Si está en su casa, pues seguramente esas condiciones las va a tener y lo único que busco es que me aporte desde su conocimiento, ¿cierto? Fuera de eso, esto tiene beneficios tributarios, el hecho de contratar personas con discapacidad, lo que también ahí es un punto a aprovechar en el esquema de teletrabajo. Aporta al mejoramiento de la movilidad de las ciudades y reduce índices de contaminación, ¿cierto? Al tener menos gente andando, buscando ir yendo al trabajo, pues vamos a tener menos desplazamientos, menos congestión en los sistemas de transporte, menos de uso de las vías, menos contaminación, etcétera, ¿cierto? Entonces, vamos a apuntarle a la huella de carbono y otros indicadores ambientales asociados a ello. Y lo último, a nivel pues muy general, porque tiene muchos otros beneficios, es el tema de que impulsa el uso y apropiación de nuevas tecnologías. Esto es una excelente noticia para todo lo que se está montando ahora de transformación digital y el tema de nuevas generaciones. Eh, Cada vez están apareciendo nuevas tecnologías, cada vez necesitamos esto y esto promueve, porque las personas que trabajan tienen que hacerlo y tienen que tener capacidades y habilidades en el manejo de los sistemas de información. ¿Qué beneficios trae para el trabajador? Así a manera rápida, si ustedes tuvieran todos los días tuvieran que desplazarse al trabajo y pagan más o menos 5.000 pesos por trayecto en la mañana y duran menos de una hora por trayecto, o sea que implica casi que 10.000 pesos perdón, y 2 horas detrás vamos a apuntarle a la huella de carbono que al estar en la casa vamos a casi tener el mismo impacto que tener o que sembrar 15 árboles. Si lo vemos desde el punto de vista de la huella de la equidad, vamos a tener 2.4 millones de pesos más al año. O sea, eso puede ser en una bolsa para meterla, para ahorrar, para
comprar o para comprar el computador o para comprar la consola de juegos que queremos, etcétera. Vamos a aportar en la huella energética en dejar de consumir 10 galones al año y vamos a, en la huella de calidad de vida, vamos, si sumáramos todo ese tiempo que implica los desplazamientos, vamos a tener 20 días que dejamos de utilizar, o sea que podemos aprovecharlo en otras cosas. Claro, no los tenemos juntos, pero esa hora que me hacía en desplazamiento, pues me voy al gimnasio, esa hora que tenía en desplazamiento, pues me voy puedo llevar a mi hijo al colegio, en esa hora que tenía desplazamiento, pues me puedo empezar a leer libros o a preparar otra cosa o algún hobby que tenga. Entonces, los beneficios por ese lado son muchos. Y a nivel de la empresa, pues empezamos a ver de que un ejercicio muy rápido, si tuviera 10 trabajadores, solamente 10 teletrabajadores, el ahorro en el año sería más o menos de casi 21 millones y medio, ¿cierto? Eso porque dejan de consumir energía, porque tengan de consumir agua, porque tengo que dejar de pagar un arriendo, porque los muebles implicados en ello tienen una depreciación, los aparatos, etcétera, que tiene un impacto en todo el tema financiero. Y eh, pues es una cifra realmente interesante que puede ser usada por la empresa para muchas cosas. Incluso mucha parte de esos 21 millones puede estar reinvertido en los trabajadores en darles unos elementos adecuados para el trabajo. Vamos entonces a las etapas ya concretamente. ¿Qué es lo primero que necesitamos sobre esto? Conocimiento del teletrabajo, o sea, entender qué es eso, qué implica, cuál es la normatividad, aparte de lo que hemos estado hablando, qué posibilidades hay, qué beneficios, qué cosas me permite esto. Una vez hayamos hecho eso y que tengamos a la empresa ya como pensando en esto, digamos, para que sea un diagnóstico, hay que analizar la realidad de la empresa de acuerdo a sus capacidades para embarcarse en estas modalidades, hay que mirar cómo están a nivel tecnológico, cómo están a nivel legal, cómo están a nivel del esquema de liderazgo. Hay que mirar muchas cosas para poder entender qué es lo que se requiere allí. Debe haber un compromiso de la alta dirección. Esto es un tema que implica compromiso de todos, pero más de los líderes, porque son ellos quienes van a jalonar esto. El teletrabajo implica algo de empoderamiento, entonces ahí debe haber un poco de libertad y de dejar hacer basado en los resultados previamente acordados. Y va a haber la conformación del equipo. Ya después, bueno, perfecto, nos comprometimos, hicimos el diagnóstico. Bueno, vamos entonces a conformar un equipo para poder llevar a cabo el piloto, todo el esquema de teletrabajo a nivel organizacional, etcétera, buscando y ojalá que siempre tenga gente más o menos de estas áreas. Del área jurídica debe estar presente porque hay unos temas legales, de derecho laboral, hay un tema de tecnología, eh, como les digo aquí, vamos a tener a la gente afuera y tenemos que habilitar las capacidades tecnológicas. Vamos a tener temas de seguridad y salud en el trabajo que deben estar habilitadas, acordadas con la ARL, etcétera. Y vamos a tener gente, talento humano, debe estar también representado acá, pues, a manera general, como los mínimos que deberían estar acá. Eso es como la preparación. Vámonos a la formulación. ¿Cómo formulamos un proyecto de esto? Pues lo primero es que si ya tenemos claro, vamos a definir qué áreas y cargos aplican, identificar los resultados y necesidades por cargo de acuerdo a los cargos que aplican, ¿cierto? Luego de ello tenemos que hacer una convocatoria y selección. Hay que decirle a la gente, venga, apúntese a esto. Hay que hacer un seguimiento y medición, hay que estructurar un esquema de seguimiento a los cargos que fue basado en los resultados y en los objetivos planteados en el punto 2, y hay que hacer una preparación administrativa y legal que permitan hacer los cambios que se requieran para poder abordar esto. Y una preparación tecnológica. Ya vamos a mirar cada uno de ellos en detalle. Lo primero es la definición de áreas y cargos. Hay que hacer algo que nos permita identificar los cargos. Nosotros tenemos algo que llamamos un modelo de capacidad y madurez del teletrabajo, en donde medimos los cargos y las áreas de acuerdo a varios frentes: operativa, información y tecnología, relaciones y ubicaciones. Eso nos permite tener un nivel de madurez sobre el cual podemos en un momento dado decir, vea, estos cargos son apropiados, estas áreas son apropiadas, por lo tanto, pueden ir, estas no, es aconsejable por las condiciones que tienen en el momento, no deberían ir hasta que esas condiciones no cambien.
Eso por este lado. Por otro lado, hay que identificar los resultados y necesidades y para eso tenemos que partir de lo que hace la organización. Y lo que hace la organización es lo que llamamos los procesos y el despliegue de esos procesos hasta el nivel de actividades detallada nos va a permitir identificar primero en qué sistemas de información soportan las actividades, identificar las interacciones y las relaciones, que eso es importante en el tema del teletrabajo porque hay que mirar con quién tenemos más contacto, definir las responsabilidades. El primer punto me permite identificar los requerimientos tecnológicos que se requerirían por parte de tecnología en las casas de cada uno de los diferentes teletrabajadores. Y luego definir la responsabilidad, está todo el tema de definir objetivos, resultados y definir los indicadores y el esquema de medición, que es realmente el que me va a permitir estar monitoreando que sí hay un cumplimiento en ese pilar de calidad que hablamos, en donde es la claridad en los resultados y en la forma en que mido entre el jefe y los diferentes empleados. Por otro lado, aquí puedo sacar el tema del conocimiento, con lo que me permitirá tener información para la capacitación. Y aquí sacamos lo que llamamos las descripciones y el perfil de cargo para poder tener el cargo del teletrabajador totalmente claro y con la información necesaria. Tenemos que hacer una convocatoria y una selección. Hay que convocar a los candidatos, hacer una evaluación de hasta dónde esas personas son aptas o no son aptas para hacerlo. Hay que preparar las baterías psicológicas de la organización para medir esas nuevas capacidades que son necesarias desde el mundo del teletrabajo. Ya no es solamente que necesitamos unas capacidades para poder laborar en una labor específica, sino hay unas condiciones y unas competencias adicionales para poder trabajar en ese mismo cargo, pero como teletrabajador, ¿cierto? Hay que hacer el seguimiento a la medición y ojalá partiendo de todo lo que tenemos a nivel organizacional, de cuál es, qué es lo que busca la empresa a nivel de impacto, cuáles son los resultados, qué es lo que mide a nivel de procesos y proyectos, para poder identificar cuáles son los indicadores y la forma de seguimiento que vamos a hacer para los equipos y por lo tanto para los cargos, para después incluso definir qué esquema de compensación y remuneración podemos darle pues a cualquier involucrado en el trabajo, pero en este caso específico, a aquellos que tienen que ver con el teletrabajo. Dentro de la formulación está la parte de preparación administrativa y legal. Ahí hay varios puntos importantes. Primero, la voluntariedad. El teletrabajo es un tema voluntario, no es obligatorio. Por eso, cuando hacemos la convocatoria, hay que decir quién quiere participar ahí. Entonces ahí dirán yo quiero o yo no quiero, ¿cierto? El quien no quiera no puede ser obligado a hacerlo eso por ley. Hay un acuerdo, o sea, hay que firmar esas nuevas condiciones que se dan, un otro sí al contrato. Es una de las cosas que queda clara en el trabajo, en el teletrabajo, cada trabajo en casa no es necesario eso, simplemente se va con las mismas condiciones que tenía. Hay que velar porque las condiciones se mantengan, pero en el teletrabajo sí hay un acuerdo donde se dan esas nuevas condiciones que se están pactando en el momento. Hay que hacer ajustes al reglamento interno, porque hay que cambiar algunas cosas dentro del reglamento interno, un capítulo específico para teletrabajo. Hay que ajustar las descripciones de cargo de acuerdo a los resultados que se buscan, al perfil que se requiere. Hay que tener en cuenta un tema que llama la reversibilidad, que implica que un teletrabajador en un momento dado puede decir, no quiero seguir, y dentro del acuerdo debe dar esa posibilidad, ¿cierto? Lo mismo que la empresa, la empresa también puede decirle a un teletrabajador, no, definitivamente los resultados no se están dando, es mejor que volvamos al esquema anterior, y eso debe estar pactado dentro del acuerdo que se estableció en la parte 2. Importantísimo, la afiliación al sistema de seguridad y salud integral. Si antes nos preocupábamos porque la ARL nos cubría en la empresa, tenemos que hablar con la ARL y asegurarnos de que ese teletrabajador va a tener esas mismas condiciones, ese mismo seguimiento, el cubrimiento de los riesgos que puede tener en su casa o en el lugar donde vaya a estar desplazado. Hay que involucrar a la ARL, ellos son siempre partícipes de estos, ayudan mucho, colaboran mucho,
hacen visita, etcétera, que muchas veces permiten asegurar que esos riesgos puedan ser cubiertos para evitar problemas laborales posteriores. A nivel de telecomunicaciones hay que mirar, perdón, a nivel de tecnología hay que mirar varias cosas. El tema de telecomunicaciones, cómo es que se está moviendo, cómo hacen los medios de transmisión fijos y móviles. Indiscutiblemente tiene que migrarse de transmisión móvil y hay que asegurarse cómo vamos a cubrir esa transmisión, ¿cierto? Si va a ser a través de una VPN, etcétera. Debe mirarse el tema de los dispositivos de usuario, cómo lo vamos a hacer, vamos a entregar el computador desde el que tenía acá, se lo vamos a llevar, el que le vamos a comprar uno nuevo, vamos a dejar que trabaje en el del, pero con unos escritorios virtuales, o vamos a manejar el esquema de traiga su propio computador y apórtelo para sus labores. Entonces, esos son cosas que tienen que definirse. Hay que tener en cuenta la infraestructura informática, dónde se guardan los datos, cómo es que manejamos eso, si todavía tenemos centros de datos, si tenemos centros de datos compartidos o si ya estamos en la nube. Indiscutiblemente el hecho de estar en la nube facilita mucho más este tipo de cosas, pero si hay sistemas de información que todavía no han migrado a la nube, pues va a ser muy difícil llevarlos hacia cualquier sitio donde esté el trabajador, fuera de que él allá debe tener unas condiciones de velocidad y unas condiciones de infraestructura que le faciliten eso. Tiene que tener un paquete de datos que facilite este tipo de cosas. Y una parte importantísima, porque si estamos en la empresa ya nos cubrimos para que la información no se nos pierda, para que lo mismo toca hacerlo allá, ¿cierto? Hay que definir unas políticas de seguridad de la información para esas personas que no están en la empresa y eso simplemente porque controlo muy fácil lo que hay en la empresa, pero afuera tengo que no solamente definir unas políticas, sino entrenar a estos teletrabajadores en esquemas que me faciliten la seguridad de la información y su condición. Y tenemos que mirar que ya si estamos en teletrabajo, pues tenemos que empezar a pensar en aplicaciones complementarias a las que se tienen. Ahí tenemos que tener aplicaciones de comunicaciones, aplicaciones de soporte para cuando se daña un equipo, que lo podamos atender de manera remota, aplicaciones de gestión, donde puedan colocar los resultados que se han acordado, medir tiempos, medir, bueno, ¿no? Muchas de las cosas que hay, aplicaciones de registro, de colaboración, porque entonces ya no voy a estar en la misma sala con los compañeros, sino que de pronto tengo que hacer salas virtuales para reunirme con A, B o C compañeros para poder lograr resultados. Vamos al tema de la implementación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la implementación? Pues la implementación del piloto, la capacitación, el seguimiento y la evaluación y la socialización de todo el proyecto. Hay unos retos que se presentan en la implementación, tiene que ver con el control, uno, y eso lo aminoramos cuando definimos claramente los resultados esperados del cargo y el esquema de medición, ¿cierto? Eso facilita el control y el seguimiento. Si no tenemos eso, va a ser casi imposible enfrascarnos en una aventura de estas. El tema de productividad, si tenemos los resultados hay que hacer ese seguimiento, si tenemos esquema de medición hay que aprovecharlo, hacer un seguimiento continuo para poder mirar que si se estén logrando los resultados y la productividad. El teletrabajo de por sí no, hay que estarlo monitoreando, hay que estarlo ajustando, hay que estar cambiando las condiciones para que pueda adaptarse a lo que realmente hay que madurar en esquemas de teletrabajo. En cuanto a los costos, pues si tenemos unos conocimientos claros de ahorros e inversiones necesarias para implementar el teletrabajo, pues vamos a en parte ya tener una solución a muchas de las inquietudes que se presentan. Sí, hay muchos ahorros, pero también hay costos, hay inversiones que hacer, hay que invertir en tecnología, hay que invertir en aplicaciones, hay que invertir en elementos de trabajo para este trabajador que no va a estar físicamente en tu oficina. El tema de la cultura organizacional es también esa claridad en el hacer, qué es lo que hace, qué es lo que están esperando de él, de cada empleado, tanto para el jefe, para los compañeros, para todos los miembros de la organización, pues va a permitir que esa cultura del trabajo se vaya cada vez imponiendo, facilitando
para el logro de los objetivos organizacionales. Y hay que hacer cuanto a políticas, hay que hacer ajustes a políticas, a reglamentos, a procedimientos que tengan en cuenta este concepto. Y hay cosas que seguramente ahora tendremos esquemas híbridos donde tenemos gente trabajando y gente físicamente y gente teletrabajando, y ahí tenemos que hacer cambios o ajustes en las políticas, procedimientos, etcétera. Y a nivel tecnológico hay que identificar pues hay que saber qué es lo que necesitan, y eso se sabe solamente cuando hacemos el trabajo de qué es lo que hacen las personas para poder buscar cómo los vamos a medir y qué es los resultados que esperamos de ellos. La implementación tiene una connotación importantísima y es la gestión del cambio. Hay que hacer un trabajo de gestión del cambio. El trabajo de gestión del cambio no solamente es para hacerlo durante el proyecto, es para hacerlo antes, durante y después, ¿cierto? Y ahí tenemos que pensar en un esquema que nos facilite esto, como nosotros lo llamamos ideas para el cambio, en donde hay que primero pensar en una introspección, debe haber una conciencia de la necesidad de cambio, después eso debe generar un deseo, una decisión de apoyar el cambio, y ahí estamos en la primera parte. Ya después de que estamos montados en el piloto, en el desarrollo, en la implementación, hay que hacer un entrenamiento, hay que hacer desde que ellos tengan claro qué es lo que tienen que cambiar, en dónde deben cambiar, por qué deben cambiar, y asegurar que eso me va a generar aptitudes apropiadas después de ese entrenamiento, que van a adquirir unos conocimientos y unos comportamientos, unas competencias nuevas, pero que van a lograr generar esa aptitud. Y ahí no podemos dejar la cosa, sino que hay que buscar como el soporte constante que permita monitorear y mantener y mejorar el cambio. En la etapa de implementación tenemos que hablar de capacitación, de que hay una formación de teletrabajadores en lineamientos y políticas generales de la organización, en manejo del cambio y competencias para trabajar, en el uso y manejo de herramientas tecnológicas, en todo lo que implica el tema de su salud y los riesgos laborales, que ahora casi que gran parte tiene que estar muy involucrados en ello. Pero no solamente de eso, sino de la formación técnica del cargo, ¿cierto? Entonces tengo que mirar cómo sigo capacitando, cómo lo sigo entrenando para que fuera de que me mantenga lo que tiene que hacer, lo haga en las condiciones adecuadas que exige el teletrabajo. Y el tema de seguimiento y evaluación, hacer el seguimiento a cada uno de los diferentes cargos y definir los procedimientos necesarios para que se pueda hacer ese seguimiento, esa evaluación. La parte de definir los procedimientos es importante porque debemos definir qué es lo que se hace y quién es el que lo debe hacer, ¿cierto? Eso le corresponde al jefe, eso le corresponde al teletrabajador. Esas claridades es muy importante que se tengan aquí para que pueda después generar el compromiso de todos. Y durante toda la implementación debe haber una socialización constante, ¿cierto? Que no es otra cosa que las estrategias de comunicación del proyecto de teletrabajo. Eso se hace a través de varias cosas. Primero, identificando los públicos. Segundo, identificando los mensajes, qué es lo que voy a llegar. Los públicos son a quién quiero llegar. Una cosa es importante para los que van a teletrabajar, otra cosa es importante para los de la empresa en general, otra cosa es importante para afuera de la empresa, para los socios, etcétera. Entonces hay unos públicos específicos para todos los que llamamos grupos de interés. ¿Y qué mensajes? Si ya los tengo identificados, hay mensajes, no todos necesitan saber todo en la misma proporción. Hay unos que te traen una información más general, otras más específica que hay que saber identificar y organizar. Y lo otro es por qué medios, ¿cierto? Ahora hay infinidad de medios, pero entonces algunos serán publicar en un periodo, en un boletín, en las carteleras, en la página web, en la intranet, bueno, dependiendo de los públicos y los mensajes que se quieran mandar a cada uno de ellos. Bueno, eso es como lo que le queríamos compartir. Esperamos que haya sido de su interés, que podamos haber aportado a todo el tema de lo que implica el teletrabajo. Es una modalidad que cada vez va a cobrar más fuerza, es una modalidad que está apoyando todo lo que viene ahora con esquemas como transformación digital y que cada vez fuera de la pandemia, ahora muchas empresas quieren mantenerse algunas han entregado oficinas completas y se limita ya a un trabajo de coworking donde van a hacer unas reuniones concretas. Les agradecemos mucho. Esperamos que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.